Sí, con la flechita. Te dejo acá. Buenas tardes, vamos a continuar con el taller vertical de estructuras. En este caso vamos a analizar estructuras 3, que corresponde al cuarto año lectivo de la carrera, y es la anteúltima. Ya después nos quedan nada más que estructuras 4 y 2 electivas. ¿Cuáles son los objetivos de estructuras 3? Capacitar para diseñar, dimensionar y dirigir estructuras de hormigón armado. Nos lleva todo un año, fundamentalmente porque la teoría clásica de resistencia de materiales se refiere a materiales elásticos, y el hormigón armado es un material todo lo contrario, es un material elastoplástico, y por si fuera poco, está compuesto por dos materiales, el hormigón y el acero. Por lo tanto, hay que reformularizar toda la teoría del dimensionado para cada tipo de solicitación. Los contenidos básicos para lograr los objetivos fundamentalmente son los siguientes. Una primera etapa de tecnología del hormigón y del acero. Es fundamental que se conozcan los materiales que componen el hormigón, las características de esos materiales individuales, las propiedades físicas y mecánicas, y después las características físicas y mecánicas del material compuesto, que es el hormigón, con sus propias particularidades. También tenemos que hablar de las propiedades tecnológicas del acero. La diferencia entre estos dos materiales desde el punto de vista de la producción es que el hormigón es de la elaboración instantánea, prácticamente se lo elabora en el momento en que se va a colocar en obra, mientras que el acero tiene un proceso fabril, lo cual nos asegura bastante un riguroso control de calidad. Conocidas las características principales de los materiales, la otra etapa dentro de la tecnología del hormigón es analizar el control de calidad de esos materiales. Nos basamos en las normas argentinas IRAN y CIRSO. Es fundamental este control de obra, dado que, como dije anteriormente, el hormigón es un material que está en elaboración en el momento que se produce. Por lo tanto, tenemos que saber qué controles le debemos hacer en obra y posteriormente para evaluar la calidad del material que nosotros estamos utilizando para la construcción y si responde al estándar que nos hemos propuesto cuando se hizo el proyecto y la dirección de la estructura. Son dos controles, ensayos muy simples: cuando el hormigón está fresco, que es el ensayo de asentamiento, y cuando el hormigón ya ha endurecido, con los ensayos de las probetas para obtener la resistencia a compresión, que es la principal característica del hormigón. Esta primera etapa responde un poco a las características de dirección de obra, que después se va a complementar cuando tengamos la documentación necesaria e interpretar esa documentación para hacer el control efectivo de la estructura. Después viene la etapa del diseño estructural, que es una etapa relativamente, quizás sea demasiado el nombre que le damos, porque en esta parte, en esta etapa de la materia, son estructuras de mediana complejidad. Por lo tanto, en esta etapa que nosotros decimos diseño estructural, aprendemos a manejar los distintos elementos que conforman la estructura, sobre todo en forma racional, y que la ubicación de los mismos,
haciendo énfasis por supuesto en las columnas, no interfiera en el diseño arquitectónico. Entonces, de ninguna manera podemos hacer estructuras que interfieran con el diseño y a su vez sean irracionales. Esta etapa es un poco de prueba y ajuste que hacen los estudiantes hasta lograr una estructura racional. Después viene la etapa del predimensionado. Acá consiste en darle dimensión al hormigón. Después se verá qué hacemos con el acero. Pero esta etapa es muy importante porque el hormigón es realmente lo que se ve, lo que está presente en el diseño arquitectónico. Y es fundamental darle unas medidas aproximadas de forma racional, que después el cálculo definitivo las verificará. Es una etapa muy importante para el estudiante y para el futuro arquitecto. Una vez que está predimensionada la estructura, no tenemos más remedio que quedar al dimensionado, donde ya verificamos las dimensiones del hormigón que han sido predimensionadas y por supuesto determinamos la cantidad de acero necesario para conformar esa pieza resistente de hormigón armado. En esta etapa se pueden ajustar los valores del hormigón, las dimensiones del hormigón, pero tener presente que esos ajustes son muy pequeños porcentajes, en más o en menos. Así se dimensionan la estructura siguiendo el camino de las cargas, pasando por las losas, que descargan sobre las vigas, que descargan sobre las columnas, que descargan sobre las bases, que descargan sobre el suelo firme. Esta etapa del dimensionado se termina con la confección de la documentación de obra, que es un resumen, una síntesis de todo lo que se ha elaborado anteriormente. Así hacemos el correspondiente plano de replanteo, de fundaciones de las distintas etapas constructivas, de planos de detalles constructivos y planos de detalles de armaduras. Esta etapa es fundamental porque es la documentación que tiene que ser clara y precisa para que la obra se lleve adelante de acuerdo al concepto original. El trabajo, que es anual, consiste en diseñar y dimensionar una estructura de una vivienda de 2 plantas, una pequeña superficie. Estamos hablando de estructuras de mediana complejidad. Adoptamos esta superficie para que no se repita el cálculo de los mismos elementos. Pero esto no quiere decir que la comprensión de esta estructura no nos habilita para adoptar edificios de mayor envergadura, no llegando al edificio en torre, que por su complejidad se trata al año siguiente, en estructuras 4. El trabajo práctico, bueno, ahí hay que ponerse a hacer todo el proceso que fue descrito en la etapa anterior, que se resume en una memoria de cálculo, donde figuran, por supuesto, todos los procesos, cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, donde se efectúa el plano municipal, es decir, el plano que la municipalidad exige como parte del legajo de obra, que se resume en un esquema de la estructura y las planillas de cálculo de cada uno de los elementos, losas, vigas, etcétera, que son un resumen perfecto y compacto de todo el cálculo que venimos analizando. Las condiciones de aprobación, bueno, son muy simples, consiste en tener aprobado este trabajo práctico que es anual, y se trabaja en comisiones de 2 o 3 alumnos, depende la cantidad de los mismos. Trabajo práctico aprobado con todas las condiciones establecidas y un examen parcial de aspecto teórico, donde no es necesario que utilicen ningún tipo de máquina de calcular, porque son todos conceptos los que pedimos, porque la parte mecánica la realizan en el trabajo práctico. Teniendo aprobado el parcial y el trabajo práctico, por supuesto, están en condiciones de rendir el examen final.
el trabajo, el examen parcial, lo pueden ir recuperando, aquellos que no lo aprueban, en instancias posteriores, prácticamente no fijamos un límite, pero con la característica que a medida que van rindiendo ese examen, el contenido del mismo llega hasta la instancia en que va a rendir. Por ejemplo, cuando rinden en diciembre, febrero y marzo, el parcial preparatorio está contenida toda la materia. Bueno, eso es todo, gracias.